Fue un hijo hermosísimo, como muy pocos hijos. Mi papá fue una persona muy servicial, colaboradora. Asesinado en 2009 en Valledupar. Él se sentó, el señor Amado quedó de pies. Yo en ese momento salgo a decirle que venga, que desayune. A mí me pega como la pólvora, yo siento, y yo me paro, ¿y qué pasó aquí? Ya lo veo cuando él queda así, y está sangrando. El que le dispara se hace a un lado y vuelve, le hace otro segundo disparo. Sale corriendo y yo me le voy atrás. Un confeso sicario. Alex, ¿usted mató al señor Miguel Alvarado? Claro, yo lo maté para un 2 de abril, por allá, para esa fecha, del 2009. Al que algunos no le creen. No, es que el que lo mató fue un negro. El que llegó allá a matar a ese señor, a balearlo, fue un negro con cara, con pómulos salidos, con aire de costeño. Este no tiene aire de costeño, este tiene aire de indio. Y mire que es blanco, más blanco que yo. 2 socios y amigos señalados de homicidio. Usted en este momento es acusado de homicidio. Sí. ¿Usted se declara culpable o inocente? Inocente. Nunca le he hecho yo un mal a nadie en Valledupar para que hagan eso conmigo. Yo soy inocente de eso. Muy buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Miguel Alvarado Pedroso, conocido en Valledupar como el Profe, no tenía enemigos conocidos y aparentemente nadie que quisiera acabar con su vida. Por eso, cuando le dispararon a quemarropa en abril del 2009, varios interrogantes surgieron alrededor del caso. El crimen estuvo durante 3 años en la impunidad, como si solo los algarrobillos que fueron testigos de su tragedia conocieran la verdad. Pero detrás de cada crimen siempre hay un rastro. Y el del Profe no es la excepción. Una inesperada confesión rompió el silencio y comenzó entonces una exhaustiva investigación llena de sorpresas. Así comienza esta historia de Andrea Santa, crimen en Los Algarrobillos. Hay una ciudad colombiana donde el folclor vallenato se respira a flor de piel. Dicen que es la cuna de esta música autóctona de la región Caribe. Es Valledupar. Aquí se le rinde tributo a este género musical a través del Festival de la Leyenda Vallenata. Incluso se elige un rey y las leyendas se inmortalizan. Pero entre tanta alegría, también se derrama sangre de inocentes como Miguel Alvarado Pedroso, conocido en la comunidad como el Profe. Asesinado en abril de 2009. Liliana Áñez era su esposa. Nosotros nunca pensamos que Miguel iba a morir de esa manera. Miguel nació un 20 de diciembre de 1949 en Zapatoca, Cesar. Doña Cecilia, hábleme de su hijo. Fue un hijo hermosísimo,
como muy pocos hijos. Cecilia Pedroso hoy tiene 96 años. Yo me separé del esposo, tenía los 7 hijos. Miguel me dijo, yo te ayudo a criar los pelados. Así fue, se dedicó, tenía 18 años y se dedicó a educarme y a criarme mis 6 pelados. Y yo vivía feliz, tranquila, porque él trabajaba loquito, se volvía por traernos la comida. Él dejaba de comer por darle de comer al que tenía hambre. Se quitaba, veía a la persona que tenía un zapato malo, se los quitaba para darle el de él. Esa era la vida de él, y trabajar. Vivía feliz. Nos casamos en el 77. Sí, nos enamoramos. Amor a la primera vista. Tuvieron 3 hijos. Miguel Ángel Alvarado es el mayor. Él fue mecánico, trabajó en varias empresas mineras aquí en el sector y cuando ya dejó de laborar en esa época, él montó como una institución. Ayudó a muchas personas. Por ahí le pusieron el nombre el profe. Carlos Alvarado, el hijo menor. Mi papá fue una persona muy servicial, colaboradora con nosotros, nos daba todo. No negaba nada y pues no, una persona que siempre estaba pendiente a uno, a sus familiares, a sus hermanos, a su mamá. El jueves 2 de abril de 2009, la historia de esta familia se partió en 2. Esa mañana, como era habitual, Miguel salió a visitar muy temprano a su mamá Cecilia. Al regresar a su casa, estaba esperándolo un amigo y socio, Amado de Jesús Jiménez. Mi papá le dijo, ven, entra, para que hablemos acá. Le dice, no, profe, venga, vamos a hablar allá afuera, allá al frente de la casa, hay una banquita. Venga y hablemos acá afuera. Mi papá normal, porque no tenía sospecha de nada ni nada. Ese día en la casa estaban Liliana, Miguel y Carlos. Al frente se encuentra este parque de árboles frondosos conocido como Los Algarrobillos. El profe y su socio, Amado de Jesús Jiménez, se dirigieron allí. Él se sentó, el señor Amado quedó de pies. Yo en ese momento salgo a decirle que venga, que desayune. Yo voy y me le siento al lado. De repente, y mientras Miguel estaba sentado en una silla del parque junto a su hijo y socio, llegó un hombre armado y a quemarropa le disparó al profe. A mí me pega como la pólvora. Yo siento y yo me paro y ¿qué pasó aquí? Ya lo veo cuando él queda así y está sangrando. El que le dispara se hace a un lado y vuelve y le hace otro segundo disparo. Ya yo reacciono y trato de tirarme a esa persona, pero él se sale corriendo y yo me le voy atrás. Yo cuando abro la ventana veo el reflejo del que va corriendo y más atrás va mi hermano. ¿Usted alcanzó a verle la cara al sicario? No, yo veo el reflejo del mamá, como un suéter negro o algo así. El profe quedó gravemente herido. Miguel estaba sentado en una silla y yo me le acerqué y yo lo llamaba. Estaba sangrando por la cabeza ya porque los tiros fueron en la cabeza. Entonces mi mamá se acerca gritando de que está vivo. Yo con mi hermano y un amigo de él que estaba aquí visitando, lo montamos al carro y le llevamos para la clínica. Sí, porque lo llevamos a agonizando. Lo llevamos a la clínica y ya comenzaron a atenderlo y esas cosas. Mientras Miguel Alvarado se debatía entre la vida y la muerte, los investigadores llegaron hasta el lugar de los hechos para tratar de encontrar pistas que dieran cuenta del posible responsable.
Después de acordonar el área, los investigadores encontraron unas vainillas de una pistola 9 milímetros. No había más rastros del hombre que disparó. Mientras tanto, el estado de salud del profe empeoró. Que era algo crítico que él tenía, porque el disparo aquí le había comprometido muchas cosas. Él estaba en como un coma inducido. El tiro le había afectado una arteria que baja por aquí. Los médicos nos decían que sí, que estaba evolucionando bien, que sí había esperanza, pero mi papá, al salir de ahí, él iba a quedar cuadraplégico, porque el disparo le afectó la médula. Entonces no iba a poder ni caminar, prácticamente ni hablar. 10 días después de los hechos, su cuerpo no aguantó más. El domingo 12 de abril de 2009, Miguel Antonio Alvarado, el profe, murió. Y nos dan la noticia de que había fallecido. Que le da un infarto, un paro, y murió en ese momento. Sí, ya podíamos hacer más nada. Yo tenía mucha esperanza con él y planes familiares y todo. Se acabó todo. Con la confirmación de su muerte, la Fiscalía de Valledupar abrió formalmente una investigación por homicidio. ¿Quién mató al profe?, se preguntaban. ¿Y por qué lo asesinaron? Responder a estos interrogantes no sería fácil. No había rastro del asesino. Comenzaron por entrevistar a los hijos de Miguel, quienes fueron testigos de los hechos. ¿Alguna vez usted había visto a esa persona que le acaba de disparar a su papá? No, nunca la había visto en un momento. ¿Usted lo vio a la cara? Sí, claro. ¿Recuerda usted alguna característica física de esa persona que le disparó a su papá? Blanco, más o menos la altura mía. Yo, donde lo vea directamente, yo lo reconocía. Recordemos que, así como los hijos del profe, su socio Amado de Jesús también estuvo cuando le dispararon. Después de que le disparan a su papá, ¿qué pasa con Amado? No, Amado se queda ahí, él ni siquiera nos colabora de pronto ayudarlo a subir al vehículo. Desde ese día no lo vimos más. Él ni siquiera de pronto en ese momento reacciona, dice algo, nos colabora, nos ayuda. Pero no, él se perdió del sitio de los acontecimientos. Pero el hecho de que Amado de Jesús se hubiera ido del lugar después del atentado no era una prueba suficiente para vincularlo con el homicidio. La Fiscalía no encontró enemigos directos ni pruebas, tampoco sospechosos. El caso parecía condenado al olvido en los anaqueles de la Fiscalía. Pasaron semanas, meses, en total 3 años, sin el rastro del asesino. Pero un día, a mediados de 2012, aparecieron, al fin, pistas claves para la investigación. Una tarde me llamaron de la Fiscalía que me acercara, que tenían información sobre el homicidio de mi papá, que ya tenían indicios de que por dónde pudo venir la muerte. En julio de 2012, desde la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá, un interno del Patio 3, con nivel educativo 5º de primaria y sicario de oficio, decidió confesar varios crímenes, entre los que se refirió al homicidio de Miguel Alvarado. Para mayo de 2019, 7 años después de dicho interrogatorio, concedió una entrevista ante nuestras cámaras. Alex, ¿usted mató al señor Miguel Alvarado? Claro. Yo lo maté para un 2 de abril, por allá, por esa fecha, del 2009.
Alex Miguel Montero Sarmiento tiene 33 años, de los cuales lleva 10 en la cárcel. Asegura que antes de estar preso, trabajaba en una organización delincuencial en la que se planeó el crimen contra Miguel Alvarado. ¿Cómo fue el homicidio del señor Miguel Alvarado? ¿Cómo lo matamos? Duramos varios días cazándolo. Hacía 8 meses lo habían dado la orden de matarlo. Averiguamos y a ver si había ido para Bogotá. Después regresó y regresó fue a morirse. Esta fue la versión que entregó el sicario a las autoridades sobre el día de los hechos. Ese día eran, póngale por ahí como a las 7:30, a las 8 de la mañana. Estaba sentado al frente de su casa, con el hijo al lado, hablando con el señor Amado. Estaban ellos tres ahí en el parque, sentados abajo de un palo de mango. Llegué a pie, vestía un pantalón negro camuflado, una camisa negra, una gorra, unas chanclas, porque lo maté en chancleta. Contó que otro hombre, que supuestamente está muerto, lo transportó en una moto. ¿Cuánto recibió por asesinar al señor Miguel Alvarado? Me regalaron 5 palos para que matara al señor. Aparte del que me pagan del sueldo. ¿Quién pagó los 5 millones de pesos que usted dice que recibió por asesinar al señor Miguel Alvarado? Es una pregunta muy sencilla. Una pregunta sencilla y comprometedora. Tenemos que responderla, ¿no? ¿Quién pagó para acabar con la vida del profe y por qué? Las autoridades siguen el rastro de este crimen que por poco queda en la impunidad, cuyo desenlace inesperado ustedes conocerán al volver. Ya regresamos con esta historia de Andrea Santa. A Miguel Alvarado Pedroso, el profe, un sicario, le disparó el 2 de abril del 2009 frente a su casa y con uno de sus hijos presente. Agonizó durante 10 días hasta que perdió la vida. Pasaron 3 años sin resultados en la investigación, pero una confesión inesperada puso al descubierto a un sospechoso. ¿De quién se trata y por qué ordenó asesinar al profe? Continuamos con el crimen en Los Algarrobillos. Esta tierra de hermosos paisajes y de leyendas como esta dorada sirena de postura erguida que adorna el Guatapurí, también tiene historias amargas. El 2 de abril de 2009, Valledupar fue testigo de la tragedia de Los Algarrobillos. Así le llamó la prensa el crimen contra Miguel Alvarado, muerto por 2 disparos a manos de un sicario. Desde entonces pasaron 3 años sin avances en la investigación, hasta que en julio de 2012 el caso tomó un nuevo rumbo. Se llega al conocimiento de que en Cómbita había una persona que probablemente nos hablaría de estos hechos. Maritza Chavarro, directora seccional de Fiscalías en Valledupar. Efectivamente se toma contacto con esta persona, quien reconoce ese homicidio. Alex Montero, sicario de profesión y recluido desde el año 2009 en la cárcel de Cómbita en Boyacá. Yo lo maté 2 de abril, por allá, para esa fecha, del 2009. Miguel Ángel, quien estuvo el día que asesinaron a su padre, fue llamado a reconocer al sicario. Yo identifiqué, fueron como 10, 12 fotos para que
señalara cuál era la persona. Tantos años después, ¿usted aún recordaba ese rostro? Claro que eso no te olvida a ti. Yo lo miré directamente, yo estuve frente a frente con él. Yo intenté hasta acercarme, de correr hacia hasta estaba él. Ya tú quedas con esa imagen, con eso grabado en tu mente. En interrogatorio, el sicario Alex Montero contó que asesinó al profe a cambio de 5 millones de pesos que le dieron a través de una organización criminal para la cual trabajaba. ¿Quién le dio la orden de asesinar al señor Miguel Alvarado? O sea, directamente, ¿quién paga para matarlo? Sí, señor. El señor Rufino Aguilar. El sicario Alex Montero señaló a este hombre, Rufino Aguilar. ¿Quién era él? ¿Por qué iba a mandar a matar al profe? De inmediato se convirtió en el primer sospechoso para las autoridades. El señor se llama Rufino, amigo íntimo, comía aquí, vivía aquí. Además de compartir una amistad, el profe Miguel y Rufino Aguilar tenían un proyecto juntos. El señor Rufino Aguilar Alvear era socio del señor Miguel Antonio Alvarado Pedroso. Ellos tenían constituida una sociedad junto con otras personas para la consecución de las licencias de exploración y explotación de minas. Susan Morón, abogada representante de las víctimas. Ellos habían solicitado a la Agencia Nacional de Minería de Colombia un contrato de concesión minera. Un proyecto ambicioso. A Rufino yo lo que supe fue por él cuando ellos hicieron una asociación de unas tierras. En donde también estaba Amado de Jesús Jiménez. Unas tierras que ellos tienen que por el banco, tiene Rufino y Amado y otros señores ahí. Fue cuando llegaron aquí a la casa que comenzaron a visitarlo y hablar sobre eso, esas tierras y eso. Según reposa en la investigación, Rufino encontró este terreno en el Banco Magdalena donde se podría extraer carbón. Tema que dominaba a la perfección el profe, ya que había tenido la oportunidad de trabajar en varias empresas mineras de la zona. Da la gran coincidencia que mi hijo le dijo que la chica le iba a ayudar, como era si no se le negaba a nadie. ¿Será que las declaraciones del sicario eran reales? ¿Rufino Aguilar y Amado de Jesús Jiménez estaban involucrados en el homicidio? Pero es que fíjense que él no está señalando a nadie más, sino a estas dos precisas personas. Para la Fiscalía, dichas declaraciones eran una prueba contundente. Eran unas personas que les asistía un interés a la postre para, ultimar, para cegar la vida del señor Miguel Antonio. Pero el único que podría decidir si eran culpables o no era un juez. La Fiscalía decidió acusarlos formalmente y solicitar capturas. El 14 de septiembre del año 2012, es decir, 3 años y medio después de ocurridos los hechos, Rufino Aguilar fue capturado aquí en el barrio Villa Clara de la ciudad de Valledupar. A partir de ese momento, tendría que responder ante la justicia por el delito de homicidio. La Fiscalía acusó a Rufino Aguilar por el delito de homicidio agravado, cargos que no aceptó declarándose inocente ante un juez de la República. A partir de ese momento comenzó un juicio oral en donde solo había 2 caminos, o condenarlo o absolverlo. En contra de Rufino Aguilar Alvear por el delito de homicidio agravado. Pero siempre Rufino, sí, ese señor siempre allá también con su arrogancia. Yo le dije, tienes que pagar algún día. Meses después, para marzo de 2013, Amado de Jesús Jiménez también fue capturado. En audiencia ante un juez, negó los cargos por coautoría en homicidio agravado. Sin embargo, fue enviado a prisión mientras se llevaba a cabo un juicio en su contra. En mayo de 2019, accedió a dar una entrevista, ya que desde su captura se ha mantenido firme en declararse inocente. ¿Usted participó en el homicidio del señor Miguel Alvarado? Nunca le he hecho yo un mal a nadie en Valledupar para que hagan eso conmigo. Yo soy inocente de eso. Nunca tuve problemas con el difunto Miguel. Tanto Rufino Aguilar como Amado de Jesús Jiménez alegan su inocencia. Rufino es señalado por el sicario como autor intelectual. Yo le creo al señor Rufino. Creo que él es inocente.
Luis Carlos Torres ha sido uno de los tantos abogados que ha acompañado a Rufino Aguilar en juicio. Hay un sicario que dice que el señor Rufino le pagó 5 millones de pesos para que acabara con la vida del señor Miguel Alvarado. ¿Ustedes cómo lograrían demostrar que esto es falso? Tuve conocimiento de ese testimonio, pero mire lo que pasó, que posteriormente ese mismo señor le estaba pidiendo dinero al señor Rufino para decir lo contrario, para decir, deme tanto y yo digo la verdad como es. Pero según dice el abogado, no tuvieron la posibilidad de recolectar dichas pruebas para demostrar en juicio que el sicario estaba mintiendo. En el caso de Amado, esto fue lo que dijo Alex Montero. ¿Usted conocía a Amado? No. No conozco al viejo, ¿para qué? Pero sí estaba ahí. Sí estaba ahí el día que lo maté. Eso no me lo pueden negar. Ahí estaba. Si él no hubiese llegado, no lo hubiésemos matado. Amado reconoce que el día en que asesinaron al profe Miguel se encontraba junto a él en el Parque de los Algarrobillos. Al frente hay unas sillitas que hacen en los parques. Allá se sentó y me dijo, Amadito, venga para acá. Y entonces él se sentó allá con el hijo mayor. Él llegó con unos papeles y me dijo, Amado, ya hice el negocio. Dije, gracias a Dios hiciste el negocio. Cuando ya llegó el bandido, le disparó. Pero no reconoce a Alex Montero como sicario. No, es que el que lo mató fue un negro. El que llegó allá a matar a ese señor, a balearlo, fue un negro con cara, con pómulos salidos, con aire de costeño. Este no tiene aire de costeño, este tiene aire de indio. Y mire que es blanco, más blanco que yo. Usted me dice que usted fue la persona que mató al señor Miguel Alvarado. Esa es, y no va a encontrar a más nadie, porque yo fui el que lo maté. ¿No será que usted vinculó al señor Rufino Alvarado porque alguien le pagó? ¿Quién me pagaría? Esa es la gran pregunta. Nadie. Se lo pregunto a usted. Nadie me ha pagado para vincular a nadie. La defensa, tanto de Rufino como de Amado, dicen que básicamente el sicario es un mentiroso. ¿Por qué ustedes consideran lo contrario? El testimonio de Miguel Montero Sarmiento jugó realmente un papel muy importante. Es que ellos nunca han podido desvirtuar lo que ese muchacho dice. ¿Qué credibilidad tiene para la fiscalía el testimonio del sicario? Por la narración que da de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, desde el primer momento, pues, es una persona que resulta creíble para la fiscalía. En juicio, Alex Montero fue reconocido como el autor material. Por dicho acto fue condenado en el 2013 a 21 años en prisión, pena adicional a otros procesos en su contra. Con un autor material condenado, el juicio debía seguir para los presuntos autores intelectuales. Otra prueba en contra de Amado de Jesús Jiménez fue revelada. Se fue. Él luego ocurrieron los hechos, no prestó auxilio, o sea, se fue simplemente. Que Amado no hubiera ayudado a la víctima en el momento del atentado era una señal de culpabilidad para la fiscalía. El día de los hechos usted estaba junto al señor Miguel Alvarado. ¿Por qué razón no socorrerlo? Yo me senté en el bordillo porque yo no daba para moverme del susto. Porque yo es primera vez que en mi vida pasa una cosa de esa. ¿Y por qué no ayudar? Yo no tenía fuerza. Yo no vi ni llegar la policía. Yo quedé sonámbulo. Esa fue su defensa ante el juez. La fiscalía también descubrió que un mes después de ocurrido el crimen, Rufino y Amado realizaron un movimiento que resultó bastante sospechoso. Las primeras personas que solicitan o hacen movimientos después de la muerte del señor Miguel es el señor Rufino y el señor Amado. Ellos hasta habían solicitado un registro de acta de función de mi papá y lo pasaron a Tijomina. Que se excluya al señor Miguel de dicho contrato porque él ya había fallecido. A través de este documento firmado por Rufino Aguilar, se le pidió a Ingeominas que sacaran al profe del negocio de explotación minera que estaban solicitando. De esta manera, su familia tampoco tendría derechos sobre dicha explotación. Si tú
no tienes nada que ver en la muerte de una persona y eres socio de algo, tú porque tienes que de pronto actuar de esa manera, de ya sacarlo o así del título o algo, para eso te está generando a ti como mala espina, de que te quieres quedar con eso. ¿Por qué? En caso de que fuera aprobada, porque recordemos que era solo un proyecto. ¿Y es que sacar a su papá representaba qué? No, que ya eran, prácticamente quedan ellos directamente dueños del título ese. Ante tal prueba, Amado asegura que la idea de entregar el acta de defunción fue por solicitud de Ingiominas, no de ellos. Se hizo reuniones para ver quién iba a seguir en esa solicitud, representando al papá o quién. Entonces estuvimos un día y medio y no llegaron. Los hijos del difunto no llegaron. Los llamaban los otros socios. Pero la familia del profe asegura que tanto Rufino como Amado mienten. Después de la muerte de mi papá, nosotros lo buscamos, nunca nos paraba bola, lo llamaban, no nos contestaban, íbamos a la casa, lo negaban, porque estaba viajando. Esta controversia en los estrados judiciales ha sido larga. En el proceso, por ejemplo, Rufino ha tenido diferentes abogados. Cada vez que un abogado toma el caso, él siempre le renuncia. Pues yo digo que él quería dilatar las cosas. Yo te digo, si el señor Rufino hubiese tenido desde el inicio dinero para sostener su defensa y hubiese encontrado con un buen abogado, no estuviera detenido, ni lo estuvieran investigando todavía. Cada vez que iban a entrar a las audiencias, yo lo encontraba en el pasillo. ¿Y la actitud de ellos con usted cómo? No, así, arrogante, así, como chocante siempre. 10 años después del crimen y en audiencia de juicio oral, Rufino Aguilar habla por primera vez con un medio. Señor Rufino, ¿cómo está? Andrea Santa de Caracol Televisión. Una pregunta, usted en este momento es acusado de homicidio. Sí. ¿Usted se declara culpable o inocente? Inocente. ¿Usted me puede mirar a los ojos y decirme que fue el señor Rufino Aguilar quien le pagó para asesinar al señor Miguel Alvarado? ¿Confirmará el sicario Alex Montero quién está detrás de la muerte del profe? ¿Rufino Aguilar, el ex socio, está realmente involucrado? Ya regresamos con esta historia de Andrea Santa. Las autoridades confirmaron que fueron 5 millones de pesos lo que pactaron por el homicidio del profe en abril del 2009. El principal sospechoso del crimen es Rufino Aguilar, su ex socio, pero no es el único. A continuación, el desenlace de una historia de amistad, negocios y traición. Así termina Crimen en los Algarrobillos. Amado de Jesús y Rufino Aguilar fueron acusados por la Fiscalía como autores intelectuales del homicidio en contra del profe Miguel Alvarado, ocurrido en el año 2009. Ambos han sostenido que son inocentes. Nunca le he hecho yo un mal a nadie en Valledupar para que hagan eso conmigo. Yo soy inocente de eso. Asimismo, se declara Rufino Aguilar, quien al finalizar audiencia de juicio oral en mayo de 2019 accedió a responder nuestras preguntas. Señor Rufino, ¿cómo está? Andrea Santa de Caracol Televisión. Una pregunta, usted en este momento es acusado de homicidio. Sí. ¿Usted se declara culpable o inocente? Inocente. Dicen que usted pagó para matar al señor Miguel Alvarado. ¿Usted? Totalmente una mentira y es falso. Hay un sicario que declara que usted es responsable. Él dice que usted le pagó 5 millones de pesos para que acabara con la vida del señor Miguel. Ese sicario que está diciendo que yo le pagué se encontraba preso en la cárcel judicial desde el 2007. ¿Será que es cierto que Alex Montero estaba en la cárcel el día de los hechos y por lo tanto no pudo ser la persona que asesinó al profe Miguel?
La fiscalía respondió ante esta prueba asegurando que si bien, como indica Rufino, el sicario estaba privado de la libertad, había un pequeño detalle para tener en cuenta, y era que se encontraba bajo la modalidad de casa por cárcel, medida que el sicario violó para cometer el crimen. Todos cuando llegamos aquí decimos que somos inocentes, que no matamos a nadie, que no le hicimos daño a nadie, pero nosotros sabemos que sí. Pero Rufino se defiende de estas acusaciones. ¿Pero qué razones tendría este señor para inculparlo y para responsabilizarlo a usted de estos hechos? A ver, las razones en ese instante no tendría ninguna porque yo no lo conozco. Jamás lo había visto. Nunca lo había visto ni tan siquiera subido en un bus. ¿Usted me puede mirar a los ojos y decirme que fue el señor Rufino Aguilar quien le pagó para asesinar al señor Miguel Alvarado? ¿Por qué preguntan algo que ya está dicho? Que ya fue dicho. Y siempre que me pregunten si él pagó, él pagó. Donde me pregunten, él pagó. No, en ese caso... Es conocer la verdad y es saber qué fue lo que pasó. Bueno, la verdad en sí, creo que irá a morir conmigo. ¿Ustedes como fiscalía tienen la tranquilidad de que no están enviando a dos personas inocentes a la cárcel? Sí, tenemos esa tranquilidad cuando nos vamos a un juicio para nosotros poder apuntarle a una sentencia de carácter condenatorio. Tenemos que estar más allá de toda duda razonable, como en efecto ocurre en el caso del homicidio o en la investigación del homicidio del señor Miguel Antonio Alvarado Pedroso. Hay que recordar que la ley colombiana establece que un ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de Amado de Jesús Jiménez, el juez Alex Movilla se tomó varios meses para estudiar las versiones y entregar su veredicto. El 7 de julio del año 2015, después de 6 años de ocurridos los hechos, un juez decidió declarar culpable a Amado de Jesús Jiménez por el delito de homicidio agravado, imponiéndole una sentencia de 35 años en prisión que deberá pagar en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. 35 años, sin una prueba contundente. Porque uno viene a ver los códigos y mira que tiene que haber siquiera una prueba contundente para que condenen a uno, y no la hay. Yo creo que Amado se implicó en eso porque se dejó llevar del señor Rufino. Hasta la fecha de publicación de este programa, el juicio contra Rufino Aguilar continúa. Obedece este hecho a que esta persona ha dilatado el proceso, cambiando de abogados, haciendo una serie de maniobras que han hecho que la investigación se extienda en el tiempo. Según la conclusión de la Fiscalía, ¿por qué razón asesinaron a Miguel Alvarado? El tema de minas, el tema minero, y era el negocio de la consecución de licencias para la exploración y la explotación de minas. Un negocio que estaba avaluado en $2 millones. Eran socios de ese negocio el señor Miguel Antonio Alvarado Pedroso, el señor Rufino Aguilar Alvear y el señor Amado de Jesús Jiménez Gaviria. Dicho en términos castizos, pues para sacarlo del negocio de tal forma que los otros dos socios se beneficiarían de ese recurso importante de los $2 millones. Es decir, la investigación concluyó que el profe era una especie de piedra en el zapato para los socios que estaban buscando obtener licencias de explotación minera de estos terrenos. Sin él, las ganancias podrían repartirse entre menos personas. Ya esas licencias se habían obtenido. Ahora lo que venía era la ganancia, digamos, ya el recurso de los $2 millones, que ciertamente no era lo mismo dividirlo entre 3 personas a dividirlo entre 2. De pronto la avaricia nos llevó a eso, de querer tener, de vender eso, de tener plata. Como se hablaba era de millones. Mi papá, si lo vendía, le iba a dar cada quien su parte, porque él no era ambicioso. Sin embargo, otra es la versión que tiene la defensa. Lo que dice el proceso es que básicamente el señor Miguel estaba haciendo una piedra en el camino para ustedes, para usted y el señor Amado. Totalmente una mentira, porque no era ni para el señor Amado ni para mí, porque incluso al señor Miguel Finado
lo habíamos colocado como socio para que él fuera el que nos ayudara a salir adelante con la cuestión de la mina, del área. Entonces imagínese usted, si él era el que iba a aportar el dinero, ¿cómo lo íbamos nosotros a matar si nosotros necesitábamos era de él, no él de nosotros? O sea, el plan de ellos como que era que iban a vender esas tierras y quedarse con el dinero. O sea, no darle lo que le tocaba a mi papá, la parte de él. Lo paradójico de todo es que las tierras ni siquiera eran de ellos y todas las negociaciones se hicieron al parecer bajo supuestos. Realmente si tú te pones a hacer una profunda indagación en este proceso, te das cuenta que fue realmente algo caprichoso, participó mucho la ignorancia, ¿sí? Y la arrogancia también. Mire, el país tiene esta última oportunidad de conocer su versión. ¿Usted qué le puede decir al país? Que pague cárcel. Ellos se lo merecen, se lo buscaron. Amigo, no hay amigo. Olvídate de eso. Y aunque Rufino Aguilar sigue en juicio, tanto investigadores como fiscalía se mantienen en la acusación. La familia del profe también se sostiene en responsabilizarlos. Cuando nosotros supimos que fueron eso fue muy duro, muy doloroso, porque nunca pensamos que hubieran sido ellos. A mí con lo condenen, con que paguen cárcel, para mí, o sea, no me siento feliz, porque ellos me quitaron fue la felicidad mía. Miguel Alvarado, el hijo. Todos los días lo lloro, entre veces recuerdo de él, pero que dame fortaleza, Señor, dame fuerza, Señor, para esto. Y salva a mi hijo, dale fuerza para que yo pueda todavía vivir. El profe. Él fue hermosísimo, como muy pocas personas. El padre. No, me duele mucho, papi, sí. Papi, como si fuera sido ayer, cada vez que me recuerdo. El esposo. Él quería que sus hijos le dieran un nieto. Y el abuelo que no pudo conocer a sus nietos. Bueno, yo lo extraño los momentos que compartimos. Ahora que tengo mis hijos, me lo hubiera pintado jugando con ellos. Compartiendo.